Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas, vamos a continuar, amigas y amigos, vamos a continuar con la realización de la hermosísima princesa Peach. En este video vamos a dejarla como la están viendo en la imagen y más adelante haremos la corona, los aretes y ese detalle que lleva en el pecho. Por ahora la vamos a finalizar ya con su cabellito, detalles del rostro, el vestido, en fin. Está quedando preciosa y ustedes ya vieron el resultado final, que es maravilloso. Recuerden que ya hicimos en el canal a Mario Bros, a Luigi y a Yoshi. Así es que vamos avanzando con la colección de Mario Bros. Muy bien, amigas, como siempre quiero pedirles de favor que se suscriban al canal, que den like, activen la campanita de notificaciones, que compartan y comenten. Pero en este instante suscríbanse por favor. En lo que estamos platicando solamente les toma un segundo poner su dedito donde dice suscribirme y es completamente gratis. También les va a tomar un segundito poner su dedito donde dice me gusta. Es una manera excelente de apoyar al canal, así es que por favor suscríbanse y den me gusta al video. También las quiero invitar a formar parte de los miembros del canal. Junto a donde dice suscribirme está un botón que dice unirse. Toquen ese botón y van a ustedes si lo tocan no están obligados a nada, solamente tóquenlo para conocer los beneficios exclusivos para miembros que les estamos ofreciendo. Uno de los beneficios es tener acceso anticipado a los videos. Los miembros de este canal ya van avanzados, esos ya vieron este video desde hace 2 días, así es que pues es uno de los beneficios. Otro de los beneficios es que si ustedes me mandan fotografías de los proyectos que hayan realizado aquí con Betty Mágica Crochet, yo estaré muy contenta de compartirlos aquí en el canal para que toda la gente vea las cosas tan hermosas que hacemos juntos. Y un beneficio más es mencionar a las personas que nos apoyan como miembros. Así es que doy infinitas gracias a Fanny Gómez y 1986 Sakura-chan por el apoyo. En verdad se los agradezco de todo corazón y espero que ustedes ya hayan avanzado con la realización de la hermosa princesa Peach. Vamos a comenzar ahora sí con este tutorial. Comenzaremos realizando el vestido. Vamos a tomar a la muñequita, a la princesa, de esta forma. Así de cabecita, amigas. Toman hebra del color del vestido, que es el rosa tierno, y vamos a introducir el crochet en cualquiera de los puntos aquí atrás, en el punto que sea. Yo suelo empezar en el punto central. Muy bien. Una vez que introdujeron el crochet, van a levantar 2 cadenas, una y una más. Y allí mismo estas cadenas solo nos sirvieron para subir la labor, esas no las contamos. Entonces allí mismo entramos, ya enganché la hebra, entro en el mismo punto, engancho, saco y hago un medio punto alto. Allí mismo voy a hacer otro medio punto alto, engancho, saco y tejo los 3 juntos. Muy bien, engancho, me voy al siguiente punto. Engancho, saco y tejo un medio punto alto y allí mismo, en ese mismo punto voy a tejer otro medio punto alto. Y vamos a hacer esto hasta finalizar la vuelta con 60 medios puntos altos. Muy bien, al finalizar vamos a hacer un punto deslizado y vamos a levantar con 2 cadenas. Muy bien, aquí va mi punto deslizado, levanto con 2 cadenas, esto vamos a hacer en todas las vueltas. Punto deslizado, 2 cadenas y de las vueltas 2 a la 9 haremos un medio punto alto en cada punto, terminando la vuelta 9 con 60 medios puntos altos. Recuerden que esas 2 cadenas solo nos sirven para subir la labor, esas 2 cadenas no cuentan. Muy bien.
Vuelta 10, 9 medios puntos altos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 66 puntos. Y de las vueltas 11 a la 17 haremos un medio punto alto en cada punto, terminando la vuelta 17 con 66 medios puntos altos. Al final hacen punto deslizado y dejan hebra corta. En el último punto, más bien en el primer punto, van a hacer cambio de color a color rosa mexicano, pero no van a entrar en todo el punto, solo entran en el bucle trasero, levantan con 2 cadenas y en ese primer bucle trasero van a hacer un medio punto alto. Engancho, me voy al siguiente bucle trasero, vean, y hago un medio punto alto, y haremos esto hasta finalizar la vuelta 18 con 66 medios puntos altos, recordando que toda la vuelta la trabajamos en bucle trasero. Muy bien, así estaríamos terminando. Lo que haremos, ya sabemos, punto deslizado, subimos con 2 cadenas y vamos a hacer 2 vueltas más, la vuelta 19 y 20, en las que vamos a hacer un medio punto alto en cada uno de los puntos, terminando la vuelta 20 con 66 medios puntos altos, pero estas 2 vueltas ya las trabajamos con bucles normales. Muy bien, al finalizar van a hacer un punto deslizado y por la parte de revés vamos a hacer un nudito, así bien apretadito, amigas, ven, bien apretadito, y ya la hebra restante, déjenme apretar bien aquí, la vamos a esconder, la vamos a ir perdiendo entre el mismo tejido de esta forma. Hasta que se sientan seguras de haber perdido lo suficiente, cortan la hebra y vamos a continuar. Así es como nos estaría quedando, vean, le quedó bien hermoso, amigas. Vamos a hacer este detalle que tiene en el vestido. Para realizarlo vamos a tomar nuestra hebra de color rosa mexicano y vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a realizar 9 medios puntos altos. Muy bien. Voy a levantar el anillo mágico, generalmente lo terminamos con una cadena. En esta ocasión lo vamos a terminar el anillo mágico con 2 cadenitas. Y vamos a hacer nuestros 9 medios puntos altos. Una vez finalizado, van a cerrar el anillo mágico perfectamente. Muy bien. Vamos aquí a hacer una cadena, giramos la labor y lo que vamos a hacer es 2 medios puntos altos. Aquí va uno y uno más. Y después hacemos un aumento, 2 medios puntos altos en el mismo punto. Estaríamos terminando la vuelta con 12 puntos. Muy bien, finalizamos la vuelta, levantamos con 2 cadenas, giramos la labor y en la vuelta número 3 vamos a realizar un medio punto alto y un aumento. Muy bien, yo sé que en la anterior hicimos 2 medios puntos altos y un aumento, así es que no se confundan. En la 3 hacemos un medio punto alto y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos. Cuando hayan finalizado, levantan con 2 cadenas, giran la labor y en la vuelta 4 haremos 2 medios puntos altos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Y vuelta 5, 2 cadenas, giran la labor y vuelta 5, 3 medios puntos altos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 medios puntos altos. Una vez finalizado, les va a quedar algo similar a lo que están viendo en la imagen, vean. Al final, cuando hayan terminado, aprietan bien fuerte la hebra y van a dejar, bueno, el último punto lo aprietan bien fuerte y dejan hebra larga para coser al vestido. Aquí ya corté, vamos a colocar la pieza a la altura de donde comienza el vestidito, donde hicimos los aumentos. Ahí se va a notar inmediatamente donde comenzamos el vestidito, se ven los puntos más abiertos, ¿ven? Y vamos a colocar con alfileres estas piezas bien colocaditas, bien centradas, tanto de aquí enfrente como de atrás, que queden bien centraditas, amigas.
con la hebra larga que dejamos, vamos a comenzar a dar puntaditas. Vamos a dar una puntadita en el cuerpo y una en esta pieza del vestido. Una puntadita en el cuerpo y otra en la pieza del vestido, y así hasta terminar de coser. Una vez finalizada vamos a tener algo similar a lo que están viendo. Miren qué bonito se le ve el vestido, qué bonito le luce. Vamos a hacer los detalles del rostro. Miren, yo ya hice los de un lado. Una vez que hayan hecho un lado, el otro les debe de quedar lo más parecido que sea posible. Ensarté mi aguja lanera con hebra de color negro. Y miren, vamos a salir en esta parte del ojito, vean. En la parte central del ojito, pegadito. Aquí. En la parte lateral y central del ojito. Muy bien. Vamos a pasarnos ahora de esta manera. ¿Vieron cómo pasé la hebra por sobre el ojito? Entonces ahora vamos a entrar del otro lado exactamente. Y vamos a salir ahora igual en la parte central, pero ahora sería de la parte de arriba del ojito. Aquí. Lo más centradito que les sea posible, amigas. A veces aquí cuesta un poquitín de trabajo porque está el seguro de la misma, del mismo ojito, pero no es imposible. A veces a la primera entra, a veces tarda un poquito más, pero bueno. Y miren, como les había dicho, la hebrita va a pasar por sobre el ojo, ¿ven? Ahí, dando un medio círculo arriba. Ahora voy a entrar pasando ahora yo por arriba de la hebra, en el mismo punto, pero por encima de la hebra, vean. Allí voy a entrar para quedar por encima de la hebra. Y voy a salir otra vez aquí en este lado. ¿Ven? Y aquí voy a jalar. Aquí mis marcas estorban un poquito y van a jalar. Acomodan bien sus hebritas, que no se hagan ahí bolas. Y vamos a acomodarlas bien. Aquí se está queriendo hacer como una especie de nudo. Déjenme, acomodamos y jalo. Aquí va a quedar, ya ven cómo entré primero por arriba y luego por abajo del ojito. Más bien primero por abajo y luego por arriba, vean. Va a quedar como un nudito, pero esto nos va a servir muchísimo para que esta parte negra no se mueva, porque a veces se mueve horrible y se mete por debajo del ojo. Esto va a impedir que esta parte que estamos haciendo del ojo no se meta por debajo del ojo, va a quedar fija. Entonces aquí de donde salí, vean cómo me voy una vuelta hacia arriba y un medio puntito de este lado. Si yo entro en un punto, ahí luego al siguiente punto, si yo entro aquí, ya no me va a quedar igual que el otro, Por eso voy a estar entrando un punto y medio. Ahora cuento 2 vueltas hacia arriba, un poquitín a mi izquierda, que es donde me lo está pidiendo. Y allí salgo y ya quedó formada la pestañita, miren. Miren qué preciosa se ve. Muy bien, quito esa primer marca. Vamos a contar 2, 3, 4, 5 puntos. Y una vuelta hacia arriba. 1, 2, 3, 4 puntos, amigas, 4. Y una vuelta hacia arriba, que sería aquí. Aquí es donde yo tenía mi marca. Cuentan 1, 2, 3, 4 puntos. Y van a subirse hacia arriba. Ahí entran y salen acá. La cejita va a tener una pequeña inclinación porque donde salimos al inicio es una vuelta más abajo. Aquí donde entramos, por última vez donde entramos en la cejita es una vuelta hacia arriba. Así es que queda con la inclinación de una vuelta y eso hace que se vea más tierna la muñequita. Aquí arriba ya simplemente hacemos 2 nuditos y perdemos hacia adentro. Recuerdan que habíamos dejado una pequeña hebra ahí al inicio, pues aquí con esa hebra inicial y final hacemos un nudito y perdemos hacia adentro de la cabecita de la hermosa princesa Peach. Y así van a hacer el otro ojito. Vamos a colocar ahora la nariz. La nariz va de la vuelta donde finalizan los ojos, una vuelta hacia abajo. Vamos a centrar perfectamente y que quede en la misma distancia entre ambos ojos, vean. Y la naricita va a ir con una distancia de 3 puntos. Entramos por cualquier punto de la cabecita, no importa, todo eso se va a cubrir más adelante. Y voy a salir aquí en esta marca, la que está más hacia mi mano izquierda.
Jalamos, dejamos un poquitito de hebra que nos va a servir más adelante para fijar bien, para asegurar la naricita. Vamos a entrar ahora en la segunda marca y aquí vamos a comenzar a dar puntaditas, amigas. ¿Cuántas puntaditas van a dar? Eso ya es a gusto y elección de cada quien. Muy bien, yo he visto a personas a las que les gusta la nariz apenas con dos puntaditas. Y si así les gusta, adelante. A mí me gusta un poquitito más remarcadas y las he visto súper remarcadas. Así es que yo no les puedo decir aquí cuántas puntadas dar. Es al gusto que ustedes, a su gusto propio. Aquí yo llevo 2. Vamos a dar una más. Amigas, no olviden suscribirse. Recuerden que es gratis, gratis, gratis. Llévelo, llévelo, es gratis. Muy bien, y no olviden también, amigas, si quieren formar parte de las membresías y ser acreedores de beneficios exclusivos, toquen donde dice unirse. Y si les gustan los beneficios que les estamos ofreciendo, pues simple y sencillamente únanse al nivel que más se adecue a lo que ustedes desean. Muy bien, si no quieren unirse, no hay ningún problema. Y si en algún momento ya no quieren unirse, se pueden salir. Si se unieron y ya no quieren, pueden salirse en el momento que ustedes quieran, ¿eh? No es obligatorio, no es para siempre. Muy bien, miren. Yo creo que aquí ya estoy lista, ya me gustó. Voy a dar la última puntadita, vean. Entro aquí y voy a salir ahora donde entré, exactamente en el mismo punto en donde entré de manera inicial. Sacamos la hebrita, y una vez que traten de acomodar bien las puntaditas, que queden bien derechitas. Bien bonitas, amigas, que no quede ahí todo chueco. Y una vez que haya quedado como ustedes quieren, déjenme acomodar un poquito. Ahí así. Y simplemente aquí van a hacer 2 nudos y perder hacia adentro. Así es como nos está quedando, amigas. Así pelona, se ve bonita. Imagínense ahorita que le coloquemos su cabellito. Se va a ver hermosa, hermosa, amigas. Pero necesitamos colocar primero las orejitas. Vamos a hacer un anillo mágico con hebra de color carne, un anillo mágico de 6 puntos en la vuelta número 1, cadena, giran la labor y en la vuelta número 2 hacen 6 puntos bajos y eso es todo. Al final aprietan bien su último punto y ensartan su aguja lanera para coser la orejita a la carita, a la cabecita de nuestra hermosa princesa Peach. Muy bien, miren, ya ensarté mi aguja lanera aquí de donde termina la pestañita, vean, a esta misma altura. Como ya coloqué una, a la misma altura debe de quedar la otra, aquí a la altura de donde termina el ojo y la pestañita, vean, el ojo y la pestañita terminan en la misma vuelta. Entonces vamos a contar a partir de donde termina la pestañita 5 puntos. Muy bien. Y allí es, ay, miren nada más cómo me muevo. Y allí es donde vamos a colocar la orejita. Déjenme acomodar de cabeza a mi preciosa Peach. Si necesitan colocarle un alfiler a la orejita para que no se les mueva, está muy bien. Y vamos a comenzar a dar puntadas, miren. Aquí en la misma vuelta, recuerden que les dije, en esa vuelta donde está la pestañita y donde termina el ojito, ahí entramos como vieron en la imagen. Atravesamos la orejita de esta forma, nos bajamos una vuelta y vamos a dar otra puntadita con distancia de un puntito nada más. Muy bien, vamos ahora de nuevo a atravesar la orejita de atrás hacia adelante, vean, hacia el ojito. Nos bajamos otra vuelta y hacemos otra puntadita. Igual con distancia de un punto. La oreja es pequeña, así es que estamos a punto de finalizar. Que quede bien colocada, amigas, que no les vaya a quedar así como suelta de arriba o de abajo, porque a veces eso no se ve muy bien. Y miren, voy a ver en qué punto terminó la primera oreja para que la segunda quede a la misma altura. Así es que es aquí. Vuelvo a atravesar la orejita por última vez. Y miren, ya no atravesé la orejita, ya vi que allí está bien.
entro allí en el mismo punto y salgo aquí atrás, vean, en donde está la hebra inicial con la que realicé la orejita. Si dejaron hebra corta, hacen un nudo y pierden hacia adentro. Si dejaron hebra larga al inicio del anillo mágico al realizar la orejita, ensartan esa segunda hebra y pierden hacia la cabecita de la princesita Peach. Si dejaron hebra corta, no se preocupen, nudito y pierden. Pero si la dejaron larga, hacen esto. La van perdiendo tanto como ustedes quieran dentro de la cabecita y listo. Ya colocamos las orejitas. Cada vez se va más preciosa nuestra princesita Peach. Ahora sí vamos a hacer el cabellito. Para hacer el cabellito van a tomar hebra de color amarillo mango y en la vuelta número 1 haremos un anillo mágico de 6 puntos. En la vuelta número 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Vuelta 5, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 6, 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Vuelta 7, 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Vuelta 8, 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos. Y vuelta 9, 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos. Vamos a hacer una vuelta más, que es la número 10, en la que vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos, terminando la vuelta con 54 puntos bajos, pero la trabajaremos toda la vuelta en bucle trasero. Una vez que hayan finalizado, van a hacer aquí 16, así como finalizan en el último punto, realizan 16 cadenas. Ya que hayan realizado esas 16 cadenas, la última se la saltan y en la que sigue, en la última no trabajamos, en la que sigue hacemos un punto deslizado, después un punto bajo y después 13 medios puntos altos, un medio punto alto en cada una de las cadenas que nos sobraron. Voy a realizarlo. Ya lo realicé. Cuando hayamos finalizado, así nos va a quedar el cabellito. Nos saltamos un punto, en el que sigue hacemos un punto deslizado y aquí vamos a levantar 31 cadenas. Muy bien, voy a realizar esas 31 cadenas. Una vez que las hayan realizado, vean, vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en la vuelta anterior. Nos saltamos la última cadena, allí no trabajamos, hacemos un punto deslizado, después un punto bajo y después vamos a hacer 28 medios puntos altos. Un medio punto alto en cada una de las cadenas que tenemos aquí. Vamos a realizar esto hasta llegar al inicio. Una vez que las hayan realizado, vean, estos ya son cabellos más largos. Vamos a hacer lo mismo que hace rato. Nos saltamos un punto y en el que sigue haremos un punto deslizado. En ese me lo salto y hago un punto deslizado. Y así vuelvo a empezar hasta realizar 15 cabellos de este tamaño. Estos cabellos largos. Al final van a ser un cabello como el primero que hicimos, amigas, aquí. Un cabello del mismo tamaño que el primero, basado en 16 cadenas, un punto deslizado, un punto bajo y 13 medios puntos altos. Cuando lleguen a la base, hacen punto deslizado, cadena para fijar, aprietan bien fuerte el último punto y dejan hebra larga, porque con esa hebra vamos a coser la peluquita. Larga, porque también vamos a coser los cabellitos, Vamos a hacer el flequillo, que es esa parte como triangular que tiene Peach en la parte de enfrente de su carita. Peach, qué respetuosa soy, la princesa Peach. Muy bien, aquí vamos a comenzar haciendo 11 cadenas.
Muy bien, mientras hago las 11 cadenas, las invito a suscribirse, amigas, es gratis, gratis, gratis. Y no olviden dar like. En un segundo toquen en este instante donde dice me gusta y eso es todo. Aquí vamos a hacer doble lazada, vean. Nos saltamos los 3 últimos puntos y en el que sigue vamos a hacer un punto alto doble, tejo 2, luego 2 y luego otros 2. Lazada doble 2 veces, entro en la siguiente cadena, engancho, saco y voy a tejer 2, luego otros. Ay, es que no agarré ahí completa la hebrita. Vamos a hacerlo de nuevo y nos sirve de repaso. Vamos a hacer aquí doble lazada, entro en el siguiente punto, voy a tejer 2, luego 2 y luego otros 2. Lo que vamos a hacer ahora es un punto alto. Muy bien, tejo 2 y luego 2. Lazada, entro en la siguiente cadena, lazada, saco, tejo 2 y luego 2. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es 2 medios puntos altos. Aquí va 1, me voy a la siguiente cadena y hago otra vez un medio punto alto. Voy a finalizar haciendo un punto bajo y en la última cadena un punto deslizado. Muy bien, voy a hacer una cadenita y me voy a posicionar del otro lado de las cadenas. Voy a hacer aquí un punto deslizado, después un punto bajo, después 2 medios puntos altos. A esto se le llama espejo porque estamos haciendo los mismos puntos de los 2 lados de las cadenas. Muy bien, aquí hice ya las 2 medios puntos altos, seguirían 2 puntos altos. Lazada, entro en la siguiente cadena, voy a tejer 2 y luego 2. Una vez más, un punto alto, así, muy bien, y voy a finalizar haciendo 2 puntos altos dobles. Voy a cortar esta hebrita que ya la perdimos lo suficiente, ya no nos sirve para nada. Entonces vamos a hacer, es la hebrita inicial, amigas, para que no se confundan. Y vamos a realizar ahora 2 puntos altos dobles. Ya estaba haciendo un punto alto común y corriente. No, son puntos altos dobles. Hago doble lazada, me voy a la siguiente cadena, tejo 2, luego 2 y luego otros 2. Doble lazada, en la última cadenita voy a hacer otro punto alto doble, tejo 2, luego 2 y luego otros 2. Muy bien, y ya sería todo, amigas. Aquí hacemos cadena para fijar, apretamos bien fuerte ese último punto y vamos a dejar hebra larga para coser este flequillo al pelito. Muy bien, miren, si recuerdan, aquí está el centro de la cabecita de Peach. Traten que les quede bien centrado, pero yo creo que el mismo trabajo les va a indicar en dónde quedaría bien centrado. Así es que si es necesario que cuenten los puntos para que quede centrado, háganlo. Pero yo creo que ahí el mismo piquito les está diciendo dónde iría, vean. Entonces, de donde está su centro van a contar 4 puntos hacia la derecha. Aquí es donde tejimos la última vuelta en bucle trasero. Aquí nos quedaron libres esos buclecitos. Es importante que verifiquen que esta parte, este flequillo les quede bien centradito, amigas, ¿eh? Yo tuve que recorrerme 4 puntos hacia la derecha, pero ustedes verifiquen que les quede bien, bien centradito. Y vamos a dar puntaditas, una en el flequillo y una aquí en el buclecito del pelito de la cabecita. Una puntadita y una puntadita. Aquí ya tejí 4. Aquí estoy yo perfectamente ubicada al centro. Entonces ahora me voy a tejer otros 4 puntitos ya del lado de mi lado izquierdo. Una vez más les recuerdo, verifiquen que estén ubicados perfectamente, que este flequillo quede perfectamente centrado. Lo más seguro es que les quede igual que a mí, así es que no hay tanto problema, pero verifiquen de todas maneras. Vamos a dar igual 4 puntaditas. Si ven, como les había dicho, estamos trabajando aquí en estos buclecitos que habíamos dejado libres. Y aquí ya con esos 4 puntaditas ya quedó listo, amigas. Lo que vamos a hacer aquí es, ya vamos a perder esta hebrita. Vamos a hacer aquí, nos vamos a ir hacia atrás, miren, al revés de la labor. Aquí por el revés vamos a hacer un nudito.
para fijar bien esa hebra, que no se nos vaya a deshacer. Ya que acabamos de fijar el flequillo, aprietan bien fuerte y pueden ir perdiendo aquí entre los puntos. Muy bien. Si la quieren cortar, no importa que la corten y quede una pequeña hebrita por ahí suelta, es la parte del revés y no se va a notar. Pues yo decidí perderlo. Una vez que hayan perdido lo suficiente, cortan la hebra. Y así les habrá quedado el flequillo, vean. Ahorita se ve extraño, pero ya ven qué bonito se le ve. Lo que haremos a continuación del flequillo, aquí a un lado, en el siguiente punto exactamente, vamos a tomar nuestra hebra de color amarillo mango y vamos a hacer un cabellito más. Introducimos la hebra de esta forma y vamos aquí a realizar 1, 2, 3, hasta hacer 16 cadenas. Ya sabemos, en la última no trabajamos, nos regresamos haciendo un punto deslizado, un punto bajo y 13 medios puntos altos. Ya sabemos hacer cabellitos, no nos va a costar trabajo. Cuando hayan finalizado, van a saltarse en esta ocasión 2 puntos y van a hacer otro cabello en el que van a hacer 13 cadenas. Se saltan la última y se regresan haciendo un punto deslizado, un punto bajo y 10 medios puntos altos. Y pues así nos habrá quedado este segundo cabellito. Recuerden que terminamos con un punto deslizado. Aquí vamos a hacer una cadena para fijar. Aprietan bien fuerte la hebra. No es necesario dejarla larga. Ya hicimos cadena para fijar. La pasamos hacia el revés de la labor y eso es todo. Lo que haremos a continuación, amigas, nos faltan 2 cabellitos ahora del otro lado del flequillo. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Y en ese quinto punto vamos a entrar con hebra de color amarillo mango, del mismo color del cabellito. Entramos en ese punto y vamos a hacer un cabello con el que vamos a hacer 13 cadenas y nos regresamos haciendo un punto deslizado, un punto bajo y 10 medios puntos altos. A estas alturas ya no nos cuesta hacer, no nos cuesta trabajo hacer cabellitos. Muy bien, vamos a contar un punto, 2 puntos, vamos a hacer un punto deslizado de esta forma y vamos a hacer otro cabellito en el que vamos a hacer 16 cadenas. Nos regresamos haciendo un punto deslizado, un punto bajo y 13 medios puntos altos. Lo realizo. Miren, aquí ya está el segundo cabellito. Voy a contar 1, 2 puntos, hago un punto deslizado. Muy bien. Ahí está mi puntito deslizado que no se deja. Cadena para fijar y aprieto fuerte. No es necesario dejar la hebra larga. Muy bien, voy a cortar aquí la hebra y solamente vamos a pasar esta hebrita hacia atrás. Y eso es todo, amigas. Las pasamos hacia atrás para que se queden perdidas en el revés. Ya lo hicimos en ocasiones anteriores. Aquí ya, si quieren ustedes hacer un nudito para perder esas 2 hebras. Y eso es todo. Pues es así como finalizamos el precioso cabello de la princesa Peach. Se ve un poco extraño, pero miren. Estos 2 cabellos, el primero y el último, son un poco más pequeños. Esos al rato vemos cómo los vamos a acomodar. Son los que van adelante de las orejitas y estos cabellitos son los que van al frente. Muy bien, lo que vamos a hacer a continuación, vamos a tomar solo los cabellos más largos. Todos esos, los medianos y los más pequeños junto con el flequillo, ahí los vamos a dejar. Solo los cabellos más largos los vamos a planchar. No los planchen demasiado. Pueden utilizar una plancha para cabello o una plancha normal. Si van a usar una plancha normal, con un paño sobre los cabellitos y no aplasten demasiado. No demasiado. Y miren,
Aquí le voy a dar unas pasaditas con mi planchita de cabello y así es como va a quedar. Y así vamos a planchar todos los cabellitos y le va a dar una mucho mejor vista. Muy bien. Lo que haremos una vez que estén planchados, miren qué bonitos se ven. Tiene una vista bien diferente a antes de haberlo planchado. Entonces, vamos a colocarlo en la carita de la princesita. Esta parte del flequillo debe de quedar bien ubicado en el frente, bien centradito. Y de la nariz contamos 1, 2 y en la tercera vuelta aproximadamente es donde vamos a colocar el flequillo. Recuerden que quede bien centradito. Vamos ahora a colocar los cabellitos que van por delante de las orejas. Son el primero y el último que hicimos, que son un poco más pequeños que los que acabamos de planchar. Y ahí vamos a colocar alfileres para que queden fijos. Y una vez que hayan fijado esos cabellitos, de esta forma, ya podemos acomodar el cabello de arriba, vean. Ahí así, que quede bien acomodadito, amigas, bien. Que no queden por ahí burbujas, que no quede ahí todo feo. Y coloquen tantos alfileres, decidan ustedes en esta parte de la cabecita, vean. Vamos a ir acomodando, vamos a ir acomodando cabellito por cabellito, pero es importante fijar el cabello. Estos que están aquí adelante nos van a esperar, no pasa nada. Y comenzamos a acomodar los cabellitos de atrás, vean. Aquí hay un hueco, pero ese hueco más adelante lo vamos a corregir, no pasa nada. Y de aquí de donde termina la orejita vamos a contar 2 vueltas y a esa altura vamos a colocar los cabellitos. Muy bien. Cuando coloquen el cabellito les dan un pequeño jalón, no jalen demasiado, pero sí un pequeño jaloncito hacia abajo y van a colocar el alfiler a la altura del anterior. Recuerden, son unas 2 vueltas abajo de la orejita. Ya coloqué ahí 2 cabellos. Ahora voy a colocar los que están justo en la parte de atrás de la cabecita de la princesita Peach. Miren. Estos 2 que son justo los de atrás, les damos un pequeño jaloncito y vamos a poner nuestros alfileres a esa misma altura, a la misma altura que pusimos los demás, vean, aquí, en esta vuelta. Allí pongo un alfiler. Esto nos va a marcar dónde vamos a ir cosiendo el cabellito o pegándolo, como ustedes decidan más adelante. Ya en este hueco vamos a poder acomodar con mayor facilidad los otros cabellitos. Recuerden dar un pequeño jaloncito a cada uno de ellos, a cada cabello. Y miren, al dar el jaloncito va a caber un poquitito más en el hueco que nos queda allí. Y vamos a poner, este alfiler me quedó muy abajo, déjenme lo reacomodo. Un pequeño jaloncito y allí quedaron los cabellitos, vean. Una vez que hicieron esto, ponemos alfileres y vamos a hacer lo mismo del otro lado de la cabecita. Colocamos los 2 cabellos que estén detrás de la oreja y después los demás cabellitos. Muy bien, voy a realizarlo. Miren. Así habrá quedado. Vean qué precioso le luce el cabellito a nuestra princesita Peach. Si recuerdan, amigas, cuando hicimos el cabello, les dije que dejaran una hebra larga para coser. Entonces, aquí donde está la punta de la hebra, ahí inmediatamente van a entrar y se recorren unos 3 o 4 puntitos. Muy bien. Y aprietan, no aprieten demasiado porque si no se nota y se ve feo, amigas, Solo estamos fijando. Aquí nos recorremos más o menos la distancia de un punto y vamos ahora a recorrernos aquí unos 3, 4 puntitos. No es necesario aquí tejer punto por punto. Ahí está. Aquí entramos muy cerca y nos recorremos un poquito más. Así es como vamos a coser el pelito a la cabecita en todo el contorno hasta llegar aquí donde comenzamos, vean. Hasta aquí hacen un nudo y pierden entre la misma cabecita. Pues hasta aquí llegamos en este tutorial, amigas. Yo hubiera querido que lo termináramos, pero pues mi equipo no me deja subir videos muy largos. En el próximo video haremos ya lo que nos hace falta, la corona, un detalle que lleva aquí en el pecho, los aretitos de la princesita, en fin. Estén pendientes que la vamos a terminar muy pronto. No olviden suscribirse e ir a formar parte de los miembros del canal. Cuídense.